Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a 5 días. Pensando que compartir con ustedes, bueno, yo tengo un problema, o sea, tengo muchos, pero el principal es que no duermo, ¿verdad? Sufro de insomnio, duermo poco. Entonces, una noche de insomnio, me levanto y digo, bueno, voy a hablar de crecimiento. ¿Y por qué voy a hablar de crecimiento? Porque eh, tengo una obsesión, digamos, con el tema del crecimiento. Pasa que muchas veces, como empresarios, nos perdemos en procesos, nos perdemos en proyectos, nos perdemos en decisiones que no están ligadas al crecimiento. Y una empresa que no crece es una empresa que desaparece. Entonces, y para hablar de crecimiento, y nos tocó analizar más de 60 proyectos en el último año, muchas veces hablando con dueños de empresas, con gerentes de empresas, nos muestran la última línea. Dicen, no, nosotros la utilidad viene creciendo. Y uno dice, ok, es cierto, pero muchas veces la última línea, que es muy importante para el accionista, no es el indicador más saludable para decir mi empresa crece o no crece. Mi empresa puede crecer en la última línea porque dejamos de pagar intereses financieros, y acá Gastón nos puede explicar muy bien eso, porque las depreciaciones de los bienes han disminuido, porque hemos tomado decisiones en recorte de gastos y costos que son súper importantes, pero que no demuestran de crece o no crece mi empresa o mi grupo de empresas. Y eso nosotros nos gusta medir por el lado de los ingresos. Una empresa o un grupo de empresas que crece por el lado de los ingresos es una empresa que creemos sana. Y entonces comienza la disyuntiva de pensar, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco? Y hay dos maneras más lógicas de pensarlas, que es una, el crecimiento orgánico, el crecimiento que se da dentro de las empresas, el que se da, digamos, ganando share de mercado, creando una nueva línea o gama de productos, digamos, mejorando también algunas condiciones que me permitan a mí generar mayores ingresos, y es natural y es súper importante. Y generalmente este tipo de funciones quedan a cargo del gerente general, ¿verdad? O sea, muchos de ustedes que están acá son responsables de decir, bueno, nosotros somos los que lideramos este proceso que va de adentro para afuera de las empresas. Y la segunda forma de buscar un crecimiento, de la cual vamos a discutir hoy, es el crecimiento inorgánico. Es decir, voy a crear una nueva línea de negocios, voy a crear una nueva unidad de negocios, o voy a comprar un negocio nuevo o asociarme con una empresa distinta para hacer crecer mi negocio. Y nosotros creemos que este camino, el camino del crecimiento inorgánico, es más difícil hacerlo desde la posición del gerente general. Naturalmente, esta posición, o sea, este desafío, está más en el dueño de la empresa, ¿verdad? Si la empresa no tiene una estructura demasiado importante, en el dueño. En el caso de un grupo económico, nosotros hemos decidido crear una unidad específica que se encarga de los proyectos de adquisiciones y los proyectos de fusiones y los proyectos del crecimiento inorgánico, ¿verdad? Que nos funciona muy bien porque le pone foco, tiene objetivos claros, tiene métricas, ¿verdad? Y hace que las cosas pasen, como decía Gastón, con mayor velocidad de lo que pasarían naturalmente si el gerente general, que tiene que ocuparse de todos los procesos y proyectos del crecimiento orgánico, que también tiene que seguir, o sea, las dos cosas van de la mano. No es que yo digo, no, a partir de ahora mi equipo y mi grupo se dedica a trabajar en el crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico es el que va a pagar el inorgánico, digamos, ¿verdad? La creación de una unidad de negocio nueva. Entonces, tienen que ir de la mano, pero que tienen que estar bien planificados con objetivos y métricas para cada uno de los equipos. Adicionalmente, tenemos el siguiente desafío. Cuando yo digo y decido, vamos a trabajar en el crecimiento inorgánico, hay dos discusiones que hemos tenido mucho con accionistas, con directores, es, ¿qué hago? ¿Zapatero a su zapato? ¿Hago lo que sé hacer? ¿Me dedico a mi mismo rubro? Si estoy en el rubro retail, sigo en el rubro retail. Si estoy en el rubro industrial gráfico, sigo en el estudio industrial gráfico. Si estoy en el rubro, digamos, de supermercadismo, me amplío en el supermercadismo. Es una discusión y hay gente que prefiere ese camino. Es decir, yo voy a hacer lo que sé hacer.
Nuestra visión es la diversificación. ¿Y por qué? Ahí va a estar el argumento que nos funciona, no digo que sea la verdad. Es cuando tenés un grupo ya más importante y digamos, tienen una serie de empresas, la diversificación ayuda mucho a generar desafíos distintos para coyunturas distintas. Por ejemplo, en la pandemia, cuando tenés shopping cerrados, supermercados cerrados, tiendas cerradas, otras unidades de negocios mantuvieron el grupo. Pero el desafío principal de esto es, yo no conozco probablemente de todos los rubros, entonces requiere de mucho más profesionalización en el proceso. Yo, el accionista, ustedes no pueden saber de todo, no pueden saber de todo. Entonces necesitan gente que sepa. Y ahí una palabra clave que también mencionó Gastón antes en la presentación del tema de la asociación. ¿Cómo me asocio? ¿Por qué me asocio? Y realmente hay como una especie de miedo general a asociarse, a tener socios, a decir, no, yo no voy a compartir mi negocio con nadie. Yo no voy a compartir lo que sé, yo no voy a compartir lo que creé. En un país donde el 90% son empresas familiares, la empresa es mi hija, es parte de la familia, cuesta ese proceso emocional, pero por otro lado, es una herramienta muy necesaria para el proceso de crecimiento. Entonces, definir si me voy zapatero a su zapato o si busco la diversificación es una discusión que hay que tener y cada una son probables y tienen sus pros y contras. Entonces, cuando elegimos nosotros el crecimiento inorgánico y la diversificación, dijimos, ¿para dónde vamos? Y usamos dos matrices sencillas para compartir con ustedes, que la primera es la cadena de valor económica. Voy a tratar de no tapar. Básicamente es una pirámide donde están los sectores económicos, una matriz donde empieza con materia prima, bienes industriales, bienes de consumo, bienes duraderos, bienes de consumo y servicios. Y lo que nosotros hicimos fue ubicamos cada una de nuestras unidades de negocio en cada una de estas. Y nos dimos cuenta que en servicios estaba el 90% de las unidades de negocio. Tiene sus pros y sus contras, en el sentido de, como ustedes saben, el sector servicios tiene márgenes mucho más importantes y más elevados, pero también tiene barreras de entradas más bajas. Hablaban recién de inteligencia artificial y modelos de negocio que de repente vos estás en un sector servicio y una aplicación puede destruir tu negocio. Pero están oportunidades y es más fácil entrar probablemente. Obviamente cuando uno baja en la pirámide, baja a materia prima o bienes industriales, las inversiones son más importantes. También la duración de tu negocio en el tiempo está más garantizada. Si tengo tierra, probablemente la tierra no es que desaparezca a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue posicionar y decir, bueno, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Qué me falta estar? Y adicionalmente combinamos este análisis con un estudio que hicimos de fuente pública de información. No está actualizado, eso tengo hasta el 23, pero no lo pegué, perdón. Donde analizamos el ranking de los 500 contribuyentes de Paraguay. Lo que hicimos fue hacer un proxy de sus impuestos y decir, calcular básicamente qué sectores crecen y no crecen en base a los pagos de impuestos. Es súper cercana a la realidad, créanme, porque comparamos con nuestras mismas empresas y sabemos que los datos son certeros. Entonces dijimos, estos sectores crecen. Estos sectores crecen. Entonces digo, si crecen es por algo. Tienen lindos negocios, el mercado responde, tiene una oportunidad en general. Y estos otros sectores, bueno, en este estudio, perdón, caían. Entonces dijimos, bueno, acá no podríamos estar. O tienen alguna condición específica que hace que sea más dificultoso entrar a este tipo de sectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos la misma pirámide y pusimos los sectores con sus crecimientos en cada uno de, digamos, en donde correspondía. Digamos, empresa del sector servicio, ¿verdad? Poníamos en el sector servicio, industriales, materia prima, bienes duraderos. Y luego de ver dónde crecen y qué sectores o qué subsectores crecen en la pirámide, dijimos, bueno, acá tenemos las oportunidades para hacer negocio. Con esta gente podemos hablar, charlar y ver si existe un apetito para asociarse, para hacer una transacción, para valorar una empresa o para hacer negocios. Entonces, es una matriz sencilla, como le dije, empieza en
la pirámide de la economía y después enfocamos y pusimos cada uno de los sectores en base a información pública, dónde está en la pirámide y si crecen o no crecen. Y comenzamos a tener conversaciones con más de 60 empresarios diciéndole, tenemos intención en crecer juntos. Y ahí empieza el siguiente proceso, que es el proceso de evaluación. Yo no les quiero aburrir, pero básicamente es algo que a veces que se habla poco. Entonces, lo que hicimos nosotros es juntarnos con cada uno de los dueños de empresas y decirles, nosotros queremos asociarnos, tener una oportunidad de hacer negocios juntos, para lo cual necesitamos valorar tu empresa. Y en ese proceso de evaluación, lo que hacemos es, y preferimos, muchas veces uno escucha, no, el múltiplo de vida de tal empresa es tal, y generalmente digamos, en la industria se usa tal múltiplo y qué sé yo, es súper razonable, es válido y es una forma también de analizar negocios. Pero nuestra preferencia es usar el plan de negocios para sacar los flujos descontados, porque de esa manera, uno, conozco el negocio, dos, veo si puedo creer o no en el plan de lo que va a pasar, tres, si terminamos asociándonos o comprando parte de una compañía, ya tengo el camino, lo que tengo que hacer para que esta compañía valga lo que dicen que vale. Entonces, es un proceso súper interesante porque es una forma donde uno hace como una especie de inmersión total en la empresa y puede entender oportunidades, sinergias, que son súper importantes al momento de valorar, es decir, cómo yo puedo hacer sinergias con los negocios o las empresas que ya tenemos para poder hacer crecer exponencialmente algunas de estas empresas o de estos targets que fueron evaluados, ¿verdad? Después hay algunos temas más técnicos como la definición del costo capital, es decir, qué costo le pongo a los flujos para valorar o no la empresa, digamos, básicamente el WACC que uno utiliza y dependiendo del sector, uno puede utilizar, si en un sector más inmobiliario, real estate, más cosas, pues el WACC puede ser de 8 y si fuera tecnológico más cerca de 13, pero no quiero detenerme en eso. O sea, básicamente hacemos todo un proceso de evaluación que termina en la evaluación de las acciones para poder hacer una propuesta de sociedad a la compañía. Entonces, este es el camino que utilizamos para pensar de una manera estratégica, pero también práctica, la verdad, cómo crecer. Primero, ¿mi empresa crece o no crece? ¿Creo crecer? Sí. La segunda es ¿cómo crezco? ¿Orgánica o inorgánicamente? Orgánica es un desafío, tiene sus objetivos y su forma de hacer. Inorgánica es asociarme, buscar comprar una participación en otra compañía. Y después, una vez que hago es, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hace sinergias? Y son herramientas que nos gustaría, pues que me gusta compartir, porque creo que son sencillas y fáciles de aplicar para cada uno de ustedes. Muchas gracias.